¿Alguna vez has presenciado el sufrimiento de alguien mientras todos los demás simplemente miran hacia otro lado? Pues resulta que eso fue exactamente lo que pasó aquella noche de septiembre, en una mansión del norte de la ciudad. Imagínate la escena. Una fiesta elegante con más de 200 invitados. Mujeres con vestidos de seda italiana que brillaban como agua bajo los candelabros de cristal austriaco. Hombres con relojes que costaban más que una casa completa. El aire olía a perfume caro mezclado con champán francés. La orquesta tocaba música suave mientras los meseros se movían entre la multitud como sombras silenciosas. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pero en medio de todo ese glamour, había un niño de 10 años escondido detrás de una columna de mármol. Sus pequeñas manos cubriéndose los oídos con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sus ojos apretados como si cada sonido fuera un cuchillo clavándose directamente en su cerebro. Y nadie, absolutamente nadie, lo notaba. Bueno, casi nadie. Porque lo que estaba por pasar esa noche cambiaría 3 vidas para siempre. Allí estaba Sofía Ramírez, una joven de apenas 24 años, con su uniforme negro sencillo y un delantal blanco que había planchado esa misma mañana con sus propias manos. Sus zapatillas negras gastadas rechinaban ligeramente contra el piso de mármol cada vez que daba un paso. Una bandeja de copas de cristal temblaba sutilmente en sus manos. Ella no pertenecía a ese mundo de millonarios y fiestas que costaban más que el salario de un año completo. Sofía trabajaba 3 empleos diferentes. Por las mañanas limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Por las tardes servía café en una pequeña cafetería del barrio. Y por las noches, cuando la mayoría de la gente ya estaba en casa descansando, ella se ponía ese uniforme y servía copas a personas que jamás la mirarían 2 veces. ¿Y por qué hacía todo esto? Pues resulta que su hermano menor, David, de 16 años, había perdido la audición en un accidente de moto 3 años atrás. Las cuentas del hospital seguían llegando cada mes. Las terapias, los audífonos especiales, las consultas con especialistas. Todo sumaba y sumaba y sumaba. Cuando los ojos de Sofía se cruzaron con los de ese niño escondido detrás de la columna, algo en su interior hizo clic. Ella reconoció ese miedo, ese dolor silencioso que nadie más parecía capaz de ver. La forma en que sus pequeños hombros temblaban, la manera en que su respiración era corta y entrecortada, como si estuviera aguantando las ganas de llorar. El sudor frío que brillaba en su frente a pesar del aire acondicionado. Sofía había visto esa misma expresión en el rostro de su hermano cientos de veces. Pero justo cuando dio un paso hacia él, lo que pasó después la dejó paralizada. Una voz helada, cortante, llena de veneno, resonó por todo el salón como un látigo. ¿Qué diablos cree que está haciendo? El silencio fue instantáneo. La orquesta dejó de tocar. Las conversaciones se detuvieron a media palabra. Todas las cabezas giraron hacia Sofía como si hubiera cometido un crimen. Ricardo Montalvo, el dueño de la mansión, del imperio farmacéutico más grande del país, del 40% de las acciones del Hospital Central, caminaba hacia ella con pasos firmes. Su traje gris carbón costaba probablemente lo que Sofía ganaba en 6 meses. Sus zapatos italianos brillaban tanto que podías ver tu reflejo en ellos. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, su Rolex de oro parpadeando bajo las luces. Pero lo que más asustaba eran sus ojos. Fríos, calculadores, sin una pizca de empatía. «Está tratando de acercarse a mi hijo», dijo Ricardo con voz tan baja que daba más miedo que un grito. ¿Qué cree que puede ofrecerle una simple camarera como usted? ¿Qué podría enseñarle a un niño sordo, a alguien de su...? Hizo una pausa cargada de desprecio. Posición. Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Sofía.
Los invitados se taparon la boca con las manos enguantadas. Algunos soltaron risitas nerviosas, otros simplemente miraron hacia otro lado, fingiendo que no estaban presenciando una humillación pública. Sofía sintió cómo el calor le subía por el cuello. Las lágrimas peleaban por salir de sus ojos, pero se las tragó con fuerza. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la bandeja. No podía perder ese trabajo. Su hermano dependía de ella. Los medicamentos que necesitaba su mamá dependían de ella. El alquiler del pequeño departamento de 2 habitaciones donde vivían los 3 dependía de ella. Así que agachó la cabeza y murmuró con voz apenas audible: «Discúlpeme, señor, no volverá a pasar». Ricardo la miró con desdén por 3 segundos eternos. Luego chasqueó los dedos en dirección a su mayordomo. «Vidal, asegúrese de que el personal sepa su lugar». Y simplemente se dio la vuelta. Pero lo que Ricardo no vio, lo que nadie vio en ese momento, fue la expresión en el rostro del niño. Mateo Montalvo no miró a su padre mientras éste se alejaba pavoneándose con su arrogancia restaurada. No, sus ojos permanecieron clavados en Sofía, y había algo en esa mirada. No era miedo, no era confusión, era súplica, como si estuviera rogando en silencio: «Por favor, no te vayas. Por favor, tú eres la única que lo ve». Durante los días siguientes, Sofía no pudo sacar al niño de su cabeza. Mientras limpiaba las habitaciones de invitados que ya se habían ido, mientras recogía las copas vacías del salón, mientras doblaba las servilletas de lino en la cocina industrial, la imagen de Mateo cubriéndose los oídos con desesperación se repetía una y otra vez en su mente. Así que comenzó a observarlo, de disimulo, sin llamar la atención. Y lo que descubrió la aterrorizó. Cada vez que una puerta se cerraba con fuerza, el niño se encogía como si alguien le hubiera dado un golpe. Cuando alguien arrastraba una silla contra el piso, el niño se apretaba las orejas y apretaba los dientes tan fuerte que sus mandíbulas temblaban. Cuando los empleados hacían sonar la campana para anunciar la cena, Mateo corría a esconderse bajo las escaleras con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Una tarde de jueves, mientras el sol se filtraba débilmente por las cortinas del pasillo largo del segundo piso, Sofía escuchó un sonido extraño, un rasguño desesperado, como uñas contra piel. Siguió el sonido hasta una esquina oscura debajo de una ventana y lo que vio le hizo contener el alto. Mateo estaba acurrucado contra la pared, sus pequeñas uñas rascando su oreja derecha con tanta fuerza que había dejado marcas rojas en la piel. Su rostro estaba contraído en una muesca de dolor tan profunda que parecía que iba a quebrarse. Pero no lloraba, no gritaba, no llamaba a nadie, solo aguantaba. Y eso dolió más que cualquier grito. Porque lo que Sofía estaba por descubrir en los próximos minutos revelaría una verdad tan oscura que destruiría todo lo que Ricardo Montalvo creía saber sobre su propia familia. Sofía se acercó despacio, cada paso calculado con extremo cuidado para no hacer ningún ruido que pudiera asustarlo. Se arrodilló a su altura, tan lentamente como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces hizo algo que cambiaría todo. Levantó sus manos frente a su pecho y con movimientos suaves y deliberados hizo la misma seña que usaba con su hermano David cada mañana. ¿Estás bien? Mateo levantó la vista. Por primera vez en días, la miró directamente a los ojos, y lo que Sofía vio en esa mirada hizo que su corazón se detuviera. No era esperanza, no era alegría infantil, no había curiosidad, solo había dolor, puro, crudo, insoportable. Luego, con movimientos torpes y lentos, Mateo levantó su pequeña mano derecha, la llevó hasta su oreja e hizo una seña con sus dedos que Sofía conocía muy bien. Dolor. El mundo de Sofía se inclinó. Esto no era ceguera común y corriente. Algo andaba terriblemente, terriblemente mal. «Espera aquí», susurró Sofía, aunque sabía que el niño no podía escucharla, pero de alguna forma Mateo entendió.
Sofía corrió por el pasillo hasta el cuarto de servicio. Rebuscó en su pequeña mochila gastada hasta encontrar lo que necesitaba. Un pequeño alfiler de plata con la punta redondeada que su abuela le regaló años atrás. Para emergencias, mija, le había dicho su abuela con esa sabiduría de las mujeres que han vivido demasiado. Nunca sabes cuándo algo tan pequeño puede salvarte la vida. Nunca pensó que ese simple objeto, ese pedacito de metal que cabía en la palma de su mano, podría cambiar 3 vidas para siempre. Regresó corriendo. Se arrodilló nuevamente frente a Mateo. Sacó el alfiler y lo mostró en su mano abierta para que el niño pudiera verlo. «No tengas miedo», susurró con voz temblorosa. «Seré muy suave, te lo prometo». Mateo miró durante 5 segundos eternos, y entonces asintió. Era la primera vez que confiaba en alguien en esa casa. Sofía inclinó con extremo cuidado la cabeza del niño hacia la luz que entraba por la ventana. Miró entre su oreja derecha y lo que vio le hizo contener el alto. Completamente helada. Ahí, en el fondo del canal auditivo, brillando bajo la luz del sol, había algo. Un pequeño objeto negro, metálico, artificial. No era cera, no era un insecto, no era nada natural. Era algo que alguien, deliberadamente, había colocado ahí. Las manos de Sofía temblaban tanto que tuvo que detenerse por un momento. Cerró los ojos, respiró profundo 3 veces, y entonces... Los guardias la arrastraron por el pasillo de mármol, sus zapatos rechinando contra el piso, sus gritos rebotando contra las paredes. Mateo corrió hacia ella, sus pequeños pies descalzos golpeando el suelo, sus brazos extendidos, lágrimas rodando por sus mejillas, su boca abierta en un grito silencioso que, finalmente, tenía sonido. ¡No!, gritó con voz ronca y desesperada. ¡Ella no! ¡Ella buena! ¡Ella ayudó! Fueron las primeras palabras que Mateo Montalvo había pronunciado en 10 años, pero fue demasiado tarde. La puerta del cuarto de servicio se cerró con un golpe seco y Sofía desapareció en la oscuridad. Y lo que Ricardo estaba por descubrir en las próximas horas destrozaría todo lo que creía saber sobre las personas más cercanas a él. Durante 4 horas interminables, Sofía permaneció encerrada en una habitación fría sin ventanas. Las paredes eran de concreto gris. Una sola bombilla colgaba del techo parpadeando cada pocos segundos. El aire olía a humedad y abandono. Estaba sentada en una silla de metal con las manos esposadas frente a ella. Las muñecas le ardían donde el metal se clavaba en su piel. Su mente no dejaba de repetir las mismas preguntas una y otra vez como un disco rayado. ¿Cómo llegó ese dispositivo al oído de Mateo? ¿Quién se lo puso? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie lo detectó en 10 años completos? No tenía sentido. Nada tenía sentido. Mientras tanto, al otro lado de la mansión, Ricardo sostenía a su hijo en el asiento trasero de su Mercedes mientras el conductor corría hacia el hospital privado más exclusivo de la ciudad. Mateo no dejaba de girar la cabeza hacia cada sonido nuevo. El motor del auto, la sirena distante de una ambulancia, el voz del conductor hablando por el manos libres, el roce de la tela del asiento. Cada sonido era un milagro y una pesadilla. Porque con cada nuevo sonido que Mateo descubría, Ricardo sentía como un terror helado y profundo se instalaba en su pecho, como una serpiente enroscándose alrededor de sus pulmones. Algo no estaba bien. Algo terrible, horriblemente oscuro, había estado sucediendo bajo su propio techo durante una década completa. Llegaron al hospital en tiempo récord. Los médicos ya estaban esperando en la entrada de emergencias. Llevaron a Mateo directamente a una sala de revisión privada. Y entonces entró él, el doctor Ibarra, el mismo médico que había estado tratando a Mateo desde que tenía 6 meses de edad, el hombre en quien Ricardo había confiado ciegamente durante 10 años, el que diagnosticó la sordera, el que recomendó los tratamientos
el que cobró cientos de miles de dólares en consultas, terapias y procedimientos experimentales. El doctor Ibarra entró a la sala con su bata blanca impecable y su estetoscopio colgando del cuello. Sonrió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante décadas. «Ricardo, me alegra ver que trajiste a Mateo para su revisión semestral, aunque debo decir que es algo temprano en él». Y entonces se detuvo, porque Mateo, su paciente que supuestamente nunca había escuchado nada en su vida, giró la cabeza directamente a la voz del doctor. El doctor Ibarra se puso pálido. Y Mateo, ese niño dulce que nunca le había tenido miedo a nada, gritó. Un grito real, con voz, con terror absoluto. Se lanzó hacia su padre y se escondió en su pecho, cubriéndose los oídos con desesperación, temblando de pies a cabeza. Ricardo abrazó a su hijo y miró fijamente al médico. «Él nunca te ha tenido miedo así», dijo Ricardo con voz peligrosamente baja y calmada. «Nunca. En 10 años de tratamientos. Nunca». El doctor Ibarra tartamudeó. Es el shock. El niño está en shock. Es completamente normal después de un trauma auditivo tan severo. Debemos... Cállese, dijo Ricardo. El doctor parpadeó. ¿Perdón? He dicho que se calle. Ricardo sacó su teléfono, marcó un número, y antes de que alguien pudiera detenerlo, habló con voz firme. Quiero cada expediente médico de mi hijo. Quiero cada análisis, cada diagnóstico, cada reporte. Quiero los archivos digitales y los físicos, y los quiero en mi oficina en 1 hora. Si no están ahí, despidan a quien sea responsable. Colgó. Miró al doctor Ibarra directamente a los ojos. Usted se queda aquí hasta que yo diga lo contrario. Esa noche, encerrado en su oficina del piso 40 de su edificio corporativo, Ricardo revisó cada expediente médico de su hijo, página tras página, año tras año, reporte tras reporte. ¿Y lo que encontró? Lo dejó sin aliento. Todos los informes eran idénticos, no similares, idénticos, palabra por palabra, párrafo por párrafo, como si alguien los hubiera copiado y pegado durante 10 años enteros. Paciente presenta sordera neurosensorial bilateral profunda, sin respuesta a estímulos auditivos. Se recomienda continuar tratamiento experimental con financiación del Fondo Elara Montalvo. La misma frase, una y otra vez, y otra vez. Y entonces Ricardo vio algo que hizo que su mundo se derrumbara por completo. Una pequeña nota escrita a mano en el margen de un reporte de hace 8 años, escrita con la letra inconfundible del doctor Ibarra. Mantener diagnóstico para sostener financiación del fondo. Dispositivo funcionando óptimamente. Renovar en 2 años. B.I. B.I. Vidal Ibarra, el mayordomo de la familia Montalvo, era el hermano del doctor. Ricardo cerró los ojos, y por primera vez en años, desde la muerte de su esposa Elara 12 años atrás, lloró. Sollozos profundos y quebrados que sacudían todo su cuerpo. Había fallado, no solo como padre, sino como ser humano. Había confiado en las personas equivocadas, había ignorado el sufrimiento de su propio hijo, había permitido que lo manipularan como una marioneta, había dejado que robaran la infancia de Mateo. Y peor aún, había culpado a la única persona que realmente intentó ayudar.